Este teorema, que es el teorema del residuo, bien importante, hace parte pues de la línea de teoremas que veníamos estudiando. Primero el teorema de Cauchy, que nos dice que si la función analítica en el contorno que encierra la curva C, entonces la integral es cero. Y luego estudiamos el teorema de integral de Cauchy. Entonces noten que uno puede resumir todo eso, creo que ya lo había dicho en esta clase, con un dibujo, ¿no? Tenemos tres teoremas principales, entonces un dibujo para cada uno, pues, para recordarlo siempre, o por lo menos para que lo recordemos durante más tiempo, porque la mente es visual, ¿no? Guarda mejor los esquemas. Entonces tenemos integrales de contorno, ¿sí? Una integral planteada así, la integral en un contorno cerrado, que se denota así también, y una función f de z. Estos tres teoremas nos dicen, bueno, no se ponga a parametrizar la curva ni a hacer un montón de cuentas, solo considere si dentro de la región hay polos o no. Esencialmente eso es lo que dicen esos tres teoremas. Esto aquí, antes de hablar de transformar Laplace, pensemos en que el contorno es este. Un contorno C que no tiene ningún polo de la función. No hay ninguno, entonces no voy a rayar aquí dentro. Entonces esta integral da cero. Listo. Eso es lo que dice el teorema de Cauchy. ¿Cómo se prueba eso? Usando el teorema de Green, ¿no? Y el hecho de que esta función es analítica en ese contorno, entonces su parte real e imaginaria satisface una ecuación de Cauchy-Riemann. Bueno, luego viene el segundo teorema que ustedes aplicaron hoy. Dice así: suba que el contorno contiene solamente un polo de la función, como fue el caso del quiz, ¿no? Una función, la primera, les tocó la primera pregunta, la función tenía un polo en un medio, o en menos un medio, y la otra en menos un tercio. Y escogimos el círculo de radio 1. Entonces, estábamos integrando una función en un contorno cerrado que contenía un polo. Entonces, ahí se usaba el teorema integral de Cauchy. Entonces, el teorema que dice, bueno, esta integral, para notar que tiene solo un polo en esta región C, se saca ese factor asociado al polo que es z menos z sub 0. Entonces, el teorema se escribe así: integral de el denominador es z menos z sub 0. Se supone que este punto que dibujé aquí es z sub 0. Y aquí está una función f, que es el numerador, pero esta función no tiene ningún problema en ese contorno, en el interior de ese contorno. Entonces, en estas condiciones, este fue el teorema integral de Cauchy. Dice, bueno, eso va a dar 2pi por i por la función f que asumimos que es bien comportada en este contorno, en el interior, pues por la función f evaluada en z sub 0. Esto es lo que debían aplicar hoy en el quiz, aunque este teorema integral de Cauchy tiene dos ítems, ¿no? Porque cuando este factor z menos z sub 0 está elevado a un exponente n, entonces aquí uno considera la derivada enésima de la función f, ¿no? Entonces ahí en el caso del quiz tenían que usar la versión 2 del teorema integral de Cauchy, no esta que escribí aquí, que es la más conocida, sino la versión que les muestro cuál. Que esto ya se fue estudiado y ya está, estos resultados se dedujeron, ¿no? Este teorema integral de Cauchy se probó haciendo expansión de serie de la función f alrededor de z sub 0. En fin, se hizo unos cuentos ahí. Entonces, aquí está el teorema integral de Cauchy. Yo escribí esta parte, pero la versión general es esta que está aquí, ¿bien? Que incluye la enésima derivada de f, que se asume analítica en el contorno C. Bien, este era para resolver el quiz. Era simplemente sacar un factor común por ahí para escribir la función de esta forma y aplicar el resultado. Entonces enseguida yo les envío la solución del quiz para que lo califico esta semana. Entonces tenemos esos dos teoremas y aparece el último de esta serie de teoremas sobre integral de contorno. Entonces este último teorema dice, bueno, noten,
primer contorno no contiene ninguna singularidad. El segundo contorno contiene solo una singularidad, que es el z sub 0. Entonces el teorema del residuo es mucho más amplio, más abarcador, porque él considera un contorno que puede contener varios polos de la función, no solo uno, porque el teorema integral de Cauchy es limitado en ese sentido, es solo un polo, porque ahí tenemos una cantidad finita, 4, 5 o 6 polos. Entonces el teorema del residuo establece, pues, teorema del residuo, y lo por aquí. Entonces dice que cuando tenemos unos 4 o 5 polos, o sea, más de uno, entonces la integral es igual a, pero una cantidad finita, eso sí, ¿no? Dentro de la región que cierra C, pueden haber infinitos polos. Entonces, la integral de contorno en la función f de z es igual a 2pi por i. Esto es una constante, este resultado que aparece siempre el 2pi por i. Entonces sería 2pi por i por la suma de los residuos de la función en cada uno de los polos. Entonces aquí coloco un corchete y coloco suma de residuos. Coloquemos aquí, es el símbolo sumatoria de los residuos, digamos en ZI. Un ZI por aquí. Bien. ¿Dónde ZI? Pues son polos de la función. Bueno, ese corchete cierra, ¿no? Acá. Entonces lo que tenemos que hacer en esos casos generales es calcular un residuo nada más, el residuo en cada polo. Bien. Eso es lo que establece el teorema del residuo. Ahora, nosotros sustentamos muy bien cómo se prueba este resultado, cómo se prueba el teorema integral de Cauchy. Los dos casos se dieron ideas en la clase anterior. Y bueno, el teorema del residuo sigue esas mismas ideas, porque uno lo que puede hacer es, como tengo ípolos, puede reescribir la función f como una suma de fracciones, como una fracción asociada a cada polo que tiene. Y ahí puedes empezar a hacer las cuentas y considerar algunos resultados intermedios para probar ese resultado. Bien. Sin embargo, aquí el libro lo enuncia, hace una pequeña digresión antes, cómo se probaría ese resultado, pero no ha sido mucho el foco del libro. Entonces nosotros no me voy a empeñar mucho en probar este último resultado. Bien. Si ya alguien manifiesta una curiosidad pues, excesiva sobre saber cómo se prueba, ¿no? O no entiende esto que está aquí escrito, yo podría hacer una parte en la clase que sigue y probarlo. Bien. Sin embargo, en otra clase que di por este teorema, hago más cuentas. Pero nosotros que hemos tenido una clase que no hemos visto y no estamos como tan al día como otros grupos, entonces hoy voy a seguir no entrar en los detalles técnicos. Y argumentando pues que se hicieron bastantes detalles técnicos en otros teoremas. ¿Bien? Entonces más bien en lugar de hacer detalles técnicos puedo presentar un ejemplo. Yo tengo aquí en las notas un ejemplo sobre ese teorema, cómo aplicarlo y ahí podemos pasar a la transformada de Laplace mejor. Y ya si hace falta un poco más de teoría sobre eso, entonces puedo enviarles el video que les mencioné. Teorema del residuo. Entonces veamos aquí los ejemplos que tengo sobre esa parte. Entonces aquí miren, estas notas están escritas a mano, pero no es letra bonita, pero se entiende. Entonces aquí de nuevo enuncio el teorema y dice, bueno, si tenemos una cierta cantidad de polos en el interior de la región que define C, entonces la integral de contorno es igual a 2pi por i por la suma de los residuos de la función en cada uno de esos polos. Bien, entonces pensemos un momento en esta función. Aunque este ejemplo es sencillo, de hecho. Pensemos en este ejemplo 1. Entonces consideren esta función
la integral de 1 sobre z por z más 1, ¿no? Y dan dos contornos. Entonces ya podemos notar aquí, pues, que existen dos polos, z igual 0 y z igual a menos 1, que anulan ese denominador. Y nos dan dos contornos. Uno es un círculo de radio 1/2, y el otro es un círculo de radio 2. Entonces noten, el ítem B contiene los dos polos. Entonces en el ítem B sí es necesario recurrir al teorema del residuo. Porque como es de radio 2, se entra en el origen, claramente ahí van a estar el 0 y el menos 1. Bien. Entonces este ítem B no lo podríamos hacer, por lo menos de forma directa. Sí se podría hacer, pero usando otros resultados que ya tenemos hasta ahora, se podría hacer este ejercicio, sí. Porque podríamos usar el teorema de integral de Cauchy. Primero aplicamos fracciones parciales, ¿no? Y escribimos esto como una función, como la suma de dos fracciones, una con denominador z y otra con denominador z más 1. Y ahí podemos aplicar teorema integral de Cauchy en cada parte. O sea que este problema en principio, con la teoría que tenemos, se puede resolver, pues. Ha podido ser un problema de quiz, ¿no? Pero bueno, el de hoy yo creo que estuvo más tranquilo, no sé. No he mirado. Entonces, abordémoslo desde el punto de vista del teorema del residuo, para no tener que hacer fracciones parciales. Bien. Entonces, y el ítem A, ese sí, pues contiene un polo nomás. Ese sí ya ha podido hacer directamente con teorema integral de Cauchy. Este ítem A, porque solo tiene el polo 0. Pero bueno, usemos el teorema del residuo. Entonces, dice así. Y esa integral en ese caso ahí, integral a 1, damos dos ejemplitos aquí para ilustrar bien este teorema. 1 sobre z por z más 1. Digamos en el contorno del ítem A de z. Todo el ítem A contiene el polo, el contorno A, recuerden, es la circunferencia de radio 1/2. De radio 1/2. Entonces, eso se expresa así, ¿no? Decir que las circunferencias de radio 1/2, pues, es decir, que el módulo de z es igual a 1/2. Una forma de escribirlo. Entonces, como está solamente en esa circunferencia está solamente el polo z igual a 0, ¿no? Entonces, por el teorema del residuo, ese es el único polo que está ahí. Entonces, el teorema del residuo dice, bueno, esa integral va a dar 2pi por i. 2pi por i por el residuo de la función en 0. Bien. Entonces, miren, este teorema es mucho más directo, pues. Entonces, ¿cuánto es el residuo de la función en 0? ¿Recuerdan cómo calcular un residuo? En este caso, un residuo es un polo simple, entonces se calcula como un límite, ¿no? Calcula como el límite cuando z tiende a 0 de la función en cuestión multiplicada por el factor asociado a ese polo. El factor asociado al polo es z. La función es 1 sobre z por z más 1. Entonces es claro que este límite se puede hacer por sustitución, luego de cancelar los z ahí. Bien, estos z se cancelan y puedo simplemente sustituir aquí, este límite va a dar 1, ¿no? Entonces en ese caso, esta integral va a dar 2pi por i por 1, es decir, 2pi por i. No hubo ningún problema. Y tampoco hubo que hacer muchas cuentas. ¿Alguien sabe cómo se haría este ejercicio usando el teorema integral de Cauchy? Porque este era un ejercicio potencial de un quiz, ¿no? ¿Quién sabría cómo, usando otro teorema, llegar a lo mínimo? Pero miren que si uso el teorema integral de Cauchy,
sale un poco más costoso el ejercicio en términos de cuentas, pero al final estas cuentas son simple álgebra, ¿no? Pero si uso el teorema integral de Cauchy, tendría que reescribir la función que estoy integrando, ¿no? A ver, verifiquemos si la teoría es consistente. Calculémoslo de otra forma. Aquí el factor, el único polo que tengo entre la región, es el asociado a este z, que es z igual 0. Entonces, tenemos que procurar dejar ese factor aquí solito en el denominador. Z aquí. Y arriba me podría quedar la función 1 sobre z más 1. Tendría que hacer esta pequeña reescritura de la función que estamos integrando. Bien. Ahora, ¿por qué esto es verdad, esta manipulación que acabé de hacer? Bueno, recuerden, ley de la oreja, ¿no? Este z es como si estuviera dividiendo z entre 1. Si multiplico extremos con medios, vuelvo acá. Entonces, esa forma de escribir la función es válida. Listo. Entonces, aquí puedo decir, bueno, como este contorno contiene el 0, que aquí es como si se estuviese restando 0, ¿no? Entonces, por el teorema integral de Cauchy, ¿cuánto da la integral? Bueno, va a dar 2pi por i por la función f que está en el numerador evaluada en 0. En este caso, nuestra función f, aquí la coloca entre paréntesis, y la evalúa en 0, ¿cuánto da? Da 1 sobre 1 más 0, es decir, 1. Entonces también se llega al mismo resultado. 2pi por i. Entonces, hasta ahorita no vemos ninguna bondad del teorema, porque el teorema del residuo, podríamos llegar a la misma respuesta por este camino. Pero veamos en el otro contorno, cuando el módulo de z es 2. Entonces ya, en este caso, inmediatamente ya el teorema de Cauchy, de integral de Cauchy ya no sirve, por lo menos no así como está la función planteada. Tendríamos que hacer ese trabajo que mencioné antes, de hacer fracciones parciales, un montón de cuentas intermedias, para poder usar teorema integral de Cauchy. Entonces, como están los dos polos, según el teorema dice que esto es teorema del residuo. Esto va a dar 2pi por i. Bien. Abro corchete por el residuo en 0, que ese ya lo calculamos, ¿no? Más el otro residuo. ¿El residuo en qué otro polo? Pues menos 1, ¿no? Más el residuo en menos 1, que es el otro polo. Y eso es lo que dice el teorema del residuo. Entonces, todo se reduce, pues, esto es el puntico de la i. Todo se reduce a calcular residuos. En este caso son residuos polos simples, ¿no? Sencillos. Ya sabemos que este aquí da 1. Veamos este cuánto da. Entonces, miren, todo el problema de hacer esta integral se reduce a calcular un residuo. Entonces, residuo de menos 1. Esto sería igual al límite. Cuando z tiende a menos 1, de la función f, a la que le estoy calculando ese residuo, entonces la función es 1 sobre z por z más 1. Bien, esa función tiene que estar multiplicada por el factor asociado a ese polo, donde calculo el residuo. Bien, entonces el factor asociado a z menos 1, a z igual a menos 1 es el factor z más 1. Bueno, ya cuando sea un polo de orden 2 o 3, recuerden que tenemos otra fórmula, ¿no? Para calcular residuos. Aquí sería esto. Cuando ocurre la cancelación, puedo sustituir z por menos 1 para concluir que es el límite a menos 1. Bien, entonces el residuo menos 1 da menos 1. Interesante. Por lo tanto, coloco aquí menos 1. Ahora, 1 menos 1, aquí se anula 0, da 0 eso. Y podemos concluir entonces que la integral sobre el contorno que contiene los dos polos es 0. Bien. Entonces, en este caso, la integral va a dar 0. Y ahí tomo el teorema del residuo y es de forma directa. Ni siquiera fracciones parciales tenemos que usar. Bien. Entonces, ¿tienen preguntas hasta ahí?
Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa cuando hay un polo de orden mayor que 1? Cuando no es simple. Pues sería lo mismo, simplemente que ya el residuo se calcula con esta fórmula, recuerdo. El residuo en un polo de orden n, digamos que ese polo se llama z sub 0. Es una fórmula muy sencilla también. Es 1 sobre, digamos que n es el orden del polo, ¿no? N menos 1 factorial del límite. Estoy replicando una fórmula que ya hemos estudiado antes. Cuando z tiende a z sub 0 de la derivada de orden n menos 1 con respecto a z. ¿De quién? Entonces, primero ¿qué hacemos? Vamos a derivar n menos 1 veces ¿a quién? Bueno, a la función z menos z sub 0 elevado a la n por la función f de z. ¿Quién es la función f de z? Pues la función sería la función que estamos integrando, ¿no? Lo mismo que hacíamos aquí, multiplicamos la función por el factor asociado al polo. En este caso, este es el factor asociado al polo, pero ese factor lo le damos a la n, ¿bien? Porque es un polo de orden n. Hacemos esa multiplicación, derivamos n menos 1 veces y luego tomamos el límite. Entonces, eso es lo que se haría en un polo de orden mayor a 1. Bien. Y el resto ya este teorema no tiene más complicaciones. La complicación se reduce a calcular estos residuos. Bien. Entonces, si uno ve las conjunto de actividades, a ver, vamos a ¿dónde es que estamos teoremas del... Por ejemplo, miren esta función del ejercicio 6. Todos sus polos son simples, porque z cuadrado más 1 se puede factorizar como z menos i por z más i. Esta se puede factorizar como z más i raíz de 6 por z menos i raíz de 6. Todos los polos son simples aquí, entonces tocaría analizar en cada contorno si contiene o no, qué polos contiene, ¿no? Porque esta función tiene 4 polos, uno por cada uno de estos factores cuadráticos que ustedes ven aquí. Entonces ahí tendría que hacerse un análisis de ver en qué contorno contiene qué polos y después calcular los residuos en cada uno de esos polos. Todos son residuos simples. Aquí es la misma cosa. Ejercicio 8, por ejemplo, tiene este polo z igual a 1 y tiene asociado este factor z cuadrado más 4 otros dos polos, ¿no? Z igual a 2i menos 2i. Entonces hay que mirar si el círculo, por ejemplo, este círculo aquí va a contener todos los polos. Entonces aquí tenemos, para hacer el ítem 2, calcular el residuo en 3 polos, ¿no? Y sumarlos y luego multiplicar por 2pi. Pero miren, todo se reduce entonces a calcular residuos. En estas notas que las puedo enviar, no sé si las envié ya o no, hay ejemplos con esos casos más interesantes. No, esa no la he enviado, profe. Ok. Entonces, miren, aquí hago el ejemplo 2. Este está en el libro también. Bueno, hago un poco más de detalles. Lo primero es que la función es z a la 3 más 4z. Pues sacar factor como un z y luego factorizar esto. Entonces tengo 3 polos simples. Y ahí analizar cada contorno. ¿Cuántos polos hay? Entonces hay muchas cuentas aquí que es prácticamente álgebra, ¿no? Entonces no vale la pena mucho entrar en esos detalles. Ahora, este ejemplo sí es como interesante, porque aquí puede verse que hay un residuo, perdón, hay un polo
Z igual a menos 1, es un polo de orden 4. Entonces, calcular el residuo en este polo. Ahí sí tendrían que aplicar la fórmula que escribí en la pizarra, ¿no? Con n igual a 4. Ahora esta integral es una típica pregunta de examen, ¿no? Porque dan la integral, no dice qué teorema usar, no dice nada, simplemente dice evalúa la integral en este círculo, luego en otro tal círculo, luego en un triángulo con vértices en tal lugar. Entonces miren, por ejemplo, el círculo de radio medio, este círculo no contiene al menos 1, ni contiene a los otros dos polos que salen de aquí, que son el 2 y el menos 2. Por lo tanto, integrar esa función en un círculo como este, que no contiene ningún polo, ¿cuánto daría? Entonces ahí daría 0, ¿no? Y ahí ustedes invocarían el teorema de Cauchy. Ahorita dice que el círculo Z más 3 medio igual 2. ¿Qué quiere decir esto? Es un círculo centrado en 3 medios, ahí en el eje real en 3 medios, y de radio 2. Entonces es un círculo que no es centrado en el origen. Tienen que tener cuidado con eso. Y fijarse qué polos contiene. Si contiene todos, o solo uno, o solo dos, para saber qué residuos calcular. Ese ejercicio está hecho aquí. Aquí de hecho hasta dibujo, hago más de la cuenta porque esto, todo el mundo debería saber que esto es una circunferencia centrada en 3 medios en el eje real, ¿no? De radio 2. Pero de todos modos, yo hice unas cuentas aquí. Hasta un dibujo. Bueno, en realidad no, en 3 medios no, de menos 3 medios. Aquí se ve por qué. Porque si uno usa esta ecuación para sacar una ecuación canónica, es fácil sacar la ecuación canónica porque Z se puede escribir de la forma de X más Y. Lo sumo con 3 medios, da este número complejo. El 3 medios se suma en la parte real. Y recuerden que el módulo de un número complejo, su parte real y su parte imaginaria al cuadrado. Y aquí es que yo saco esta ecuación, que lo podemos ver desde el punto de vista del plano cartesiano. Esa es la ecuación canónica de una circunferencia. Como aquí me quedó el 3 medios positivos, y que está centrada en menos 3 medios. Es decir, el detalle ahí. O sea, que es esta circunferencia que ven ahí. Y ahí se ve pues que esa circunferencia abarca claramente al menos 1 que está aquí, al menos 2, pero excluye el otro polo que es 2. Entonces es importante saberlo para de esa forma calcular los residuos. Estas notas las puedo enviar también con las cuentas. Aquí de nuevo aplica la fórmula que está en la pizarra con el n igual 4. ¿no? Este es el residuo en z igual a menos 1, ¿no? Entonces eso es como álgebra, ¿no? Cuentas. Entonces, ustedes pueden guiarse con este ejemplo para otros ejercicios. Bien. Entonces eso es lo que tenemos con respecto al teorema del residuo y es eso. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta los compañeros que están aquí? Arnold y Luis. Por el momento no, profe. No, profe, hasta el momento bien. Bueno, entonces, como somos tan poquitos aquí, no sé si seguir avanzando, mejor esperar que... Porque esa parte de transformar la plaza es importante capturar las ideas desde el principio, ¿no? Entonces, con estos 30 minutos que vimos de teorema del residuo, podemos dar por cerrada esa parte ahí. Ya nos quedaría con transformar la plaza. Bien. Entonces tendríamos el lunes, el miércoles tenemos son 2 horas, ¿no? De 6 a 8. Sí, señor, el miércoles tenemos. Bueno, entonces nos tocaría, si no, ya que no hay tanta audiencia, es bueno que la mayoría empiece bien con la introducción de transformar la plaza. Porque si yo doy toda la parte de transformar la plaza y el miércoles recién ellos esa impresión así como estar medio en el límite. Entonces, si a ustedes les parece bien,
terminamos aquí y más bien el miércoles empezamos y desde las 6 hasta las 8, esas 2 horitas bien intensas para ver la introducción y la transformada de Laplace. Bien. Hice unas notas aquí basadas en el libro, claro. Esta es la definición de la transformada, ¿no? La transformada de Laplace actúa sobre funciones de variable real. Entonces actúa sobre una función f minúscula y la envía en una función de variable compleja. Bien. Entonces el hecho de que reciba funciones, envía funciones en funciones, ese hecho es lo que hace que hablemos de ella como una transformada. Bien. Porque una función envía números en números. Entonces esa es la diferencia entre no hablar de la función de Laplace, sino de transformada. Entonces la transformada se define por medio de esta integral. Ahora, antes de eso, yo hice una pequeña digresión de si esta integral existe, ¿no? Porque es de 0 a infinito. A ese valor de la integral, miren que aquí aparece una s. Esta s es una constante, un número complejo. Si esa integral existe, va a depender de s. Va a ser una función de s. Entonces a esa le vamos a llamar la transformada. Ahora, yo aquí hago unas pequeñas observaciones de por qué se define la transformada de esa forma. Bien. ¿Por qué esto? ¿Por qué una exponencial? ¿Por qué f de t multiplicado por la exponencial? Una pequeña digresión desde el punto de vista como de la génesis de la definición, ¿no? Y luego de eso, simplemente se procede a aplicar esta definición para calcular la transformada de Laplace de algunas funciones. Lo primero, lo más fácil, es la transformada de Laplace de una constante. Bien. Porque es sustituir f por una constante c. Y al final todo se reduce a calcular la integral de exponencial. Entonces, por aquí hago esas cuentas. Es la primera transformada que se calcula. La transformada de una constante de c sobre s. Y luego, usando ese resultado, se la transforma en una constante. Ese resultado se calcula la transformada de Laplace de una función exponencial. Y luego que tenemos la exponencial, como las funciones seno y coseno, por ejemplo, son combinación lineal de funciones exponenciales, entonces podemos calcular la transformada de la función seno, coseno, y ahí vamos armando como una especie de tabla de transformadas. ¿Bien? Esa es la idea de la próxima clase. Mire, esta es la transformada de la exponencial con esta hipótesis. Entonces cuenta aquí, están con bastante detalle. Por aquí calculo la transformada de Laplace de la función seno y coseno. Aquí está, donde este es coseno de AT, donde A es un número real. Y ahí uno va generando una especie de tabla. Ahora, la pregunta es por qué nos centramos en estudiar la transformada de Laplace. Entonces la respuesta es porque nos ayuda a resolver ecuaciones diferenciales, ¿bien? De un orden mayor a 2. Entonces fundamentalmente es por eso, solucionar ecuaciones diferenciales. Ahora, ¿y por qué estamos interesados en ecuaciones diferenciales? Bueno, porque una ecuación diferencial permite modelar sistemas dinámicos, ¿no? Un sistema dinámico, un sistema que evoluciona con el tiempo. A medida que el tiempo avanza, el sistema sufre cambios. Entonces, esos sistemas se modelan usando ecuaciones diferenciales. Para dar un ejemplo aquí, por el ejemplo típico que ustedes yo creo que ya han visto alguna vez, cuando uno estudia física, tenemos un objeto aquí, en esta azotea de un edificio, y aplicamos una fuerza, lo lanzamos hacia arriba. Entonces, cuando él está en el aire, es sometido a la fuerza de la gravedad, ¿no? Que lo tira hacia abajo. Entonces, a nosotros nos gustaría, por ejemplo, saber cuál es la posición del objeto en el tiempo. Es decir, después de 2 segundos de haberlo lanzado aquí a una cierta fuerza, después de 2 segundos, ¿a qué altura tendrá? ¿No? Estará a, digamos que esto es, aquí en la altura 0, estará a 2 metros, a 3 metros. Nos gustaría saber cuál es su velocidad. ¿Ya? Es claro que la velocidad tiene que disminuir con el tiempo. Si el objeto va en el aire, sometido a la fuerza de gravedad en sentido contrario,
Entonces su velocidad tiene que ser decreciente en el tiempo. Y también la aceleración, que está en metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Metros sobre segundo, y en metros, digamos, la posición. Entonces estas son tres funciones dependiendo del tiempo que nos ayudan a modelar este sistema dinámico, que claramente cambia con el tiempo. Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, la velocidad se define así como la derivada de la posición con respecto al tiempo. La aceleración se define como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero esto también se puede escribir como que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, mira, aquí aparece una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos resolver este problema diciendo, bueno, supongamos que la aceleración es constante en el tiempo. Claramente la aceleración es constante. Y va en sentido contrario al movimiento de mi proyectil. Y coloquémosle un menos aquí. Y es de magnitud 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces nos dan la aceleración y nos dicen, nos pueden dar una condición inicial. Supongamos que en el tiempo cero, como estamos en la azotea está a 1000 metros de altura del piso del sistema ahí de coordenadas, digamos. Entonces nos pueden decir que en el tiempo x0, el tiempo inicial antes de que el proyectil se ha disparado, él está a una altura 1000. ¿Cierto? Entonces miren que nos están dando dos datos, ¿no? La aceleración, por ejemplo, y una condición inicial. Y el resto del sistema se modeló por medio de estas ecuaciones diferenciales. Pero nosotros podemos, con estos dos datos, encontrar cuál es la posición, la velocidad y la aceleración. Bueno, la aceleración ya la tenemos. La posición y la velocidad de nuestra partícula. Bien. De hecho, podríamos preguntarnos cuál es la altura máxima que adquiere este proyectil, ¿cierto? ¿Cómo podríamos responder a eso? Él adquiere la altura máxima cuando llega acá arriba, es decir, cuando su velocidad es cero. Porque él sube y luego, en un momento se queda quieto y luego comienza a bajar. Entonces podríamos preguntar cuál es la altura máxima si conocemos la velocidad. Simplemente estaría igual a la velocidad cero y despejar t. El hecho aquí es que todo se planteó con dos simples ecuaciones diferenciales. Mírenlas aquí. Entonces, sistemas más complicados que cambian con el tiempo se modelan con ecuaciones diferenciales que pueden incluir derivadas de orden 3 o 4. Bien, entonces con la transformada de Laplace, porque este sistemita aquí es fácil de resolver. Separación de variables, ¿no? Este de t lo paso a multiplicar, integro a los dos lados, no hay problema. Pero los sistemas más complicados no tenemos herramientas fuertes y la transformada de Laplace nos va a ayudar a eso. Entonces eso lo vamos a ver el miércoles, ¿listo? Entonces eso es por hoy la parte que por lo menos ya adelantamos esto del teorema del residuo y una pequeña introducción.